familia me pidió que desapareciera, y cuando lo hice, se derrumbaron sin mí. A veces la vida te obliga a enfrentarte a verdades que siempre estuviste evitando. Yo pasé 33 años creyendo que la familia era sinónimo de amor incondicional, que el sacrificio era una virtud y que, si te esforzabas lo suficiente, podías equilibrar la balanza. Pero esta Navidad descubrí algo que me costó aceptarlo. Hay personas que no te quieren, te necesitan, y cuando dejas de ser útil, te desechan. Mi nombre es Adrián, y esta es la historia de cómo mi propia familia me pidió que desapareciera, y cómo, al hacerlo, les di justo lo que querían, aunque no de la manera que esperaban. Era una mañana gris de diciembre cuando mi teléfono vibró insistentemente. Estaba tomando mi primer café del día, revisando planos para una obra que debía entregar antes de final de año. El trabajo era complicado, pero pagaba bien. Gano unos $170,000 al año más bonos, un sueldo por el que dejé sangre, salud mental y años sin dormir bien. Mientras revisaba un cálculo, el teléfono vibró de nuevo. Un mensaje grupal. Mi madre, mi padre y mi hermana. Lo abrí sin pensar. Adrián, hemos hablado y creemos que lo mejor es que nos des espacio. No queremos que manejes más nada del tema familiar. Sería bueno no tener contacto por un tiempo. Me quedé mirando la pantalla como si estuviera en otro idioma. Mi madre jamás mandaba mensajes tan directos. Mi padre nunca decía nada sin rodeos. Y mi hermana, bueno, mi hermana solo mandaba mensajes cuando necesitaba algo. Cuando vi que mi hermana agregó un emoji de brindis, algo dentro de mí se rompió. Ese mensaje no era un pedido de espacio. Era una expulsión. No había agradecimientos. No había explicaciones. Nada. Solo, no contactes. Retrocederé un poco. Para entender este desastre, hay que entender la dinámica familiar. Mis padres, Tomás y María, siempre tuvieron problemas financieros. De niño, recuerdo escuchar discusiones sobre facturas atrasadas, recibos escondidos en cajones y promesas de, el próximo mes nos recuperamos. La economía fue siempre un fantasma en casa. Cuando terminé la universidad y conseguí mi primer buen trabajo, quise ayudarlos. Pensé que sería, por un tiempo, solo hasta que se estabilizaran. Pero ese tiempo se convirtió en 7 años. Pagaba su hipoteca, su seguro de auto, comida, deudas de tarjetas, el plan de teléfono familiar, arreglos de la casa, y hasta pequeños lujos que se merecían. Mi hermana, Luna, era la peor parte del asunto. Tenía 28 años y vivía convencida de que sería influencer de la lifestyle. Compraba ropa, bolsos caros, dispositivos nuevos, para contenido, todo financiado indirectamente por mí. Ella tenía una tarjeta asociada a una cuenta que yo manejaba. Al principio era para emergencias. Después, era para inversiones en su marca personal. Y luego, era simplemente por capricho. Y yo lo permití, porque me decía a mí mismo que estaba ayudando a mi familia. Pero la verdad era otra. Con los años, dejé de ser Adrián, me convertí en la billetera oficial. Todo explotó por el patrimonio de mi abuelo fallecido. Mi tío Horacio, un hombre manipulador, siempre, buscándose la vida, era el administrador del fondo familiar. Supuestamente debía manejar los bienes heredados con transparencia. Pero yo empecé a notar movimientos raros, retiros sin justificación y montos que no coincidían. Cuando pedí la información, mi tío se ofendió. Mi madre dijo que estaba siendo desconfiado. Mi padre insistió en que Horacio siempre ha sido de confianza. Y mi hermana dijo que estaba arruinando el ambiente familiar. Yo solo quería claridad. Era un derecho. Era responsabilidad de todos. Pero en esta familia, pedir explicaciones era un crimen. Mi mejor amigo, Mateo, fue la persona que me dio perspectiva. Me conoce desde hace más de 10 años. Vio cómo mi familia me explotaba, cómo asumían que yo tenía que resolver todo. Ese día pasé por su casa. Él me vio entrar pálido, con el teléfono en la mano. ¿Qué pasó?, preguntó. Me echaron, respondí. Le mostré el mensaje. Mateo leyó sin sorpresa. Hermano, eso no es un mensaje de espacio. Eso es un mensaje de no nos señales nada, déjanos seguir gastando. Me sirvió un café, se sentó frente a mí y dijo lo que nadie más me había dicho nunca. Tal vez no lo ves, pero esto es tu libertad disfrazada. Esas palabras me golpearon. Libertad. No estaba acostumbrado a pensar en mi vida sin ellos dependiendo de mí. Luego, con calma, me pidió que revisáramos las cuentas, los registros, los pagos que hacía todos los meses. Y ahí vi la realidad. Más de 30,000 pesos habían desaparecido del patrimonio familiar bajo el nombre de mi tío Horacio. Mi madre tenía más de 8,000 pesos en compras impulsivas con una tarjeta ligada a mí. Mi padre había sobregirado su cuenta más de 10 veces en 3 meses. Luna había gastado casi 15,000 pesos en ropa, cosméticos, viajes y restaurantes, todo sin decirme nada. Era obvio. Yo era la vaca lechera, el cajero automático, el proveedor oficial del caos ajeno. Después de ver todo eso, algo dentro de mí se encendió. No fue furia, no fue venganza, fue algo más profundo, fue dignidad.
Mateo me miró y dijo, si te dijeron que no los contactes, pues das justo eso, pero no como castigo, como cierre. Ahí trazamos un plan, no para hacer daño, sino para recuperar mi vida. 1. Cortar todas las líneas telefónicas que pagaba. 2. Cancelar seguros, pólizas, suscripciones. 3. Separar mis cuentas de las de ellos. 4. Disputar y denunciar los gastos de Luna. 5. Presentar una denuncia formal por el desvío del patrimonio. Cada clic que hacía, cada cancelación, era una mezcla rara de dolor y alivio. Sentía como si estuviera cerrando una etapa que llevaba años consumiéndome sin darme cuenta. No pasó ni una semana cuando empezó la avalancha. La camioneta de mi padre fue incautada por falta de seguro. Mi madre tuvo que trabajar turnos dobles en la tienda donde apenas llegaba a fin de mes. Luna descubrió que ya no tenía la tarjeta. Mi tío Horacio fue detenido con pruebas tan claras que ni él pudo negarlo. Y entonces empezaron los mensajes. Al principio eran cortos. Necesitamos hablar. ¿Qué has hecho? Esto es culpa tuya. Luego vinieron las llamadas, los gritos, las lágrimas. Mi madre lloraba diciendo que la estaba abandonando. Mi padre imploraba que lo ayudara a recuperar la camioneta. Mi tía decía que estaba rompiendo la familia. Y Luna, bueno, Luna solo insultaba. Yo mantuve el silencio, no por rencor, sino porque me habían pedido no hablar más con ellos. Y por primera vez en mi vida, decidí escuchar. Una tarde, cuando las luces navideñas iluminaban la calle con tonos cálidos, escuché golpes fuertes en mi puerta. Era mi padre. Su rostro estaba cansado, envejecido por la preocupación. Abrí la puerta, sin invitarlo a pasar, pero él entró igual. Hijo, por favor, necesitamos tu ayuda. Lo hemos perdido todo. Lo miré en silencio. ¿Y qué esperas que haga? Pregunté. Lo que siempre has hecho, dijo él, con voz rota. Salvarnos. Esa frase me atravesó como un cuchillo, porque ahí estaba la verdad que yo siempre había ignorado. Nunca fui hijo, siempre fui un salvavidas. Me apoyé en la mesa, respiré profundo y respondí, papá, yo también me cansé. No voy a seguir sacrificando mi vida por gente que solo me busca cuando hay dinero de por medio. Él abrió la boca para responder, pero no salió sonido. Lo vi comprenderlo, lentamente. Lo vi aceptar que no habría rescate esta vez. Se fue sin despedirse. Cerré la puerta. Me quedé unos minutos en silencio, escuchando cómo el viento movía las luces navideñas del porche. Sentí tristeza, pero también sentí paz. Esa Nochebuena no hubo familia, ni cena, ni mensajes cariñosos. Solo silencio. Pero por primera vez, ese silencio no me ahogaba. Era descanso. Me serví una copa de vino, puse música suave y observé las luces del árbol en mi sala, un árbol pequeño que había comprado ese año sin pensar demasiado. No era una Navidad tradicional, pero era mía. Luego llegó Mateo, sin avisar, como siempre. Trajo chocolates calientes y 2 cajas de pizza. No voy a dejarte solo en Navidad, hermano, dijo. Tú siempre estuviste para todos. Ahora permítenos estar para ti. No lloré, pero estuve cerca. Esa noche entendí que a veces la familia no es la que te toca, sino la que te sostiene. La pregunta me ha rondado más veces de las que quisiera admitir. Es curioso cómo la mente intenta engañarte, cómo te empuja a sentir culpa incluso cuando sabes que actuaste para salvarte. A veces, cuando estoy solo en casa y el silencio de la noche se vuelve demasiado grande, me encuentro pensando, ¿hice lo correcto? ¿Debí intentarlo una vez más? Tal vez fui demasiado duro. Es inevitable. Son personas que, a pesar de todo, marcaron mi vida. Pero cuando esos pensamientos empiezan a nublarme, recuerdo con claridad los detalles que preferiría olvidar. Recuerdo a mi madre pidiéndome dinero con la misma frialdad con la que uno pide un café. Recuerdo a mi padre exigiendo ayuda como si fuera un derecho, nunca un favor. Recuerdo a Luna gastando sin límite, riéndose entre amigas mientras yo trabajaba hasta la madrugada para cubrir sus caprichos. Y recuerdo, sobre todo, el mensaje que lo detonó todo. Ese mensaje tan breve, tan frío, tan calculado. Por favor, no nos contactes por un tiempo. Aún puedo ver su tono pasivo-agresivo, disfrazado de necesidad emocional, cuando lo que realmente querían era que dejara de hacer preguntas, que dejara de pedir transparencia, que dejara de incomodarlos con responsabilidades que no querían asumir. Cuando esos recuerdos regresan, la culpa empieza a desaparecer, no por rencor, sino por claridad. No me salí de sus vidas por capricho, me expulsaron, me cerraron la puerta, me dijeron, con todas sus letras, que querían distancia. Yo solo cumplí. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Lo que más me atormenta no es haberlos dejado. Es darme cuenta de que si no hubiera pasado así, yo jamás habría tenido el valor de alejarme. Hubiera seguido pagando, salvándolos, sosteniéndolos, hasta romperme. Mi terapeuta una vez me dijo algo que se me quedó grabado. A veces perderlo todo es la única forma de encontrarte. Esa frase me da vueltas en la cabeza cada vez que la nostalgia amenaza con convertirse en debilidad. ¿Me duele? Claro que sí. Me duele como duele una herida profunda que empieza a cicatrizar. Extraño la idea de una familia.
Extraño lo que siempre quise que fueran, aunque nunca lo fueron. Extraño la versión de hogar que existía solo en mi imaginación, pero no extraño las llamadas pidiendo dinero. No extraño la presión económica constante. No extraño sentir que mi valor dependía de cuánto podía pagar. Y no extraño esa sensación de que, si yo fallaba, todos se hundían conmigo. Así que cuando me pregunto si me arrepiento, la respuesta es, no. Lamento que haya terminado así. Lamento que no supieran valorar lo que hice por ellos. Lamento que nunca entendieran que yo también era humano, que yo también necesitaba apoyo. Lamento que nunca quisieran verme como hijo y no como proveedor. Pero arrepentirme, no. Porque por primera vez en muchos años, duermo sin miedo a llamadas nocturnas. No tengo ansiedad al revisar mis cuentas. No siento esa opresión en el pecho al despertar. No vivo esperando el próximo favor disfrazado de emergencia. No cargo con 3 vidas que nunca hicieron nada por sostenerse por sí mismas. Por primera vez, tengo espacio para mí, para mis sueños, para mis proyectos, para saber quién soy sin ellos. Y si perderlos era el precio para encontrar eso, entonces fue un precio justo. Terminar esta parte de mi vida no me deja con arrepentimiento, me deja con una verdad que duele, pero libera. A veces, la familia que pierdes es la libertad que ganas. Después de esa Navidad silenciosa, me costó acostumbrarme a la idea de que ya no era responsable de nadie más. La casa se sentía más grande, más fría, pero también más mía. Cada rincón que antes era ocupado por el peso invisible de mis obligaciones se fue llenando, poco a poco, de una especie de ligereza que nunca había experimentado. Los primeros días después de Navidad fueron extraños. Despertaba temprano por costumbre, esperando algún mensaje pidiéndome dinero, alguna llamada diciendo que había una urgencia, un pago atrasado, una cita médica, y cuando revisaba el teléfono, nada, silencio total. Al principio ese silencio dolía. Era como una confirmación de que nunca me habían querido por mí, sino por lo que podía dar. Pero con el paso de los días, ese silencio se volvió un bálsamo, un recordatorio de que, por primera vez en mi vida adulta, podía respirar sin que alguien me pidiera aire prestado. Aún así, la libertad tiene precio, y el mío llegó en forma de pensamientos que me perseguían en las noches. Había momentos en que me preguntaba, ¿fui demasiado duro? ¿Debí darles una última oportunidad? ¿Era realmente necesario cortar todo? Esos pensamientos no venían de culpa, sino de costumbre. Pasé tantos años preocupado por ellos que mi mente no sabía funcionar de otra forma. Una noche, mientras intentaba dormir, recordé una conversación que tuve con mi madre años atrás. Yo tendría unos 23 años, acababa de conseguir mi primer empleo estable. Ella me miró con lágrimas de orgullo y dijo, hijo, tú eres la esperanza de esta familia. En aquel momento pensé que era un halago. Hoy entiendo que era una sentencia, porque en su mente, esperanza significaba responsabilidad. Y responsabilidad significaba sostén económico de por vida. Me dormí esa noche con una mezcla amarga de nostalgia y dolor, pero también con la certeza de que había hecho lo correcto. Días después, me enteré no por ellos, sino por comentarios en redes y chismes de vecinos de cómo estaban reaccionando. Mi madre decía por todas partes que yo la había abandonado, sin razón, que era un hijo desagradecido. Mi padre aseguraba que yo estaba bajo mala influencia, refiriéndose a Mateo. Y mi hermana, bueno, ella era la más vocal. Había empezado a publicar indirectas en redes, pintándose a sí misma como la víctima de un hermano, controlador, que la había dejado sin nada. Incluso subió un video llorando diciendo, hay gente que, aunque sea tu familia, no quiere verte brillar. Yo lo vi por curiosidad. Era tan obviamente manipulador que terminé riéndome. Lo más triste era que muchos de sus seguidores le creyeron. Hasta que ella confesó, sin querer, que él me canceló una tarjeta que estaba a mi nombre. Y sus seguidores empezaron a preguntarle, ¿por qué tu hermano tenía que pagarte eso? ¿No trabajas? ¿No tenías ingresos propios? En cuestión de horas, la narrativa se le derrumbó. Y yo no moví un dedo, ni uno solo. Algo que nunca había contado antes es que, un par de años atrás, cuando empecé a sentirme consumido por las responsabilidades, busqué terapia en secreto. No quería admitirlo, pero estaba al borde del colapso. Volví a terapia después de Navidad, y le conté a mi terapeuta todo lo que había ocurrido. El mensaje, el corte, la caída de mis familiares, la visita de mi padre. Me escuchó en silencio, tomó notas y luego me dijo, Adrián, todos tenemos un límite. Nadie puede sostener a una familia entera sin romperse. Tú fuiste padre, hermano, proveedor y rescatista emocional. ¿Quién fue eso para ti? La pregunta me dejó en blanco. Nunca nadie había estado para mí, ni siquiera emocionalmente. Esa sesión me hizo entender que lo que yo sentía no era egoísmo, era agotamiento, era necesidad, era humanidad. Mi terapeuta me recomendó escribir una carta, no para enviarla, sino para cerrar el ciclo. Una carta que empezara con, esto es lo que nunca dije. No la he escrito aún, pero sé que algún día lo haré.
Una noche, cerca de fin de año, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido, pero contesté por reflejo. Adrián. Era mi tía, la esposa del tío Horacio. Por favor, necesitamos hablar contigo. Su tono era urgente, tembloroso. Suspiré y respondí, no tengo nada que hablar, ya tomé mi decisión. Ella empezó a llorar. Me contó que Horacio estaba enfrentando una condena seria, que la familia se estaba desmoronando, que mi madre estaba muy mal emocionalmente. Y luego dijo lo que realmente quería decir. ¿Podrías ayudarnos económicamente? Solo esta vez. Ahí estaba, la eterna frase, el mismo guión, la misma manipulación emocional disfrazada de preocupación. Y le dije las palabras que llevaba meses guardando. No, no voy a salvarlos de las consecuencias de sus actos. Mi vida no es una cartera abierta, y no lo será nunca más. Ella guardó silencio largo rato, y antes de colgar solo dijo, entonces, para ellos estás muerto. Y así colgó. No voy a mentir, esas palabras dolieron. Duelen todavía cuando las recuerdo, pero también entendí algo. Para ellos, estar vivo era sinónimo de ser útil. Ahora que ya no les servía, era lógico que me declararan inexistente el primer día del nuevo año. Hice algo simbólico. Saqué todas las carpetas de documentos, todos los recibos, todas las copias de transferencias, todos los historiales de gastos. Los puse en una caja grande. Eran años de sacrificio, de desvelos, de hipotecas pagadas, de saldos cubiertos, de caprichos financiados. La caja estaba llena, pesaba mucho, como pesaba mi vida con ellos. La sellé con cinta, la llevé al estacionamiento del edificio y la dejé dentro de un contenedor de reciclaje, no por rencor, sino porque ya no me pertenecía. Esa carga ya no era mía. Al cerrar la tapa, sentí una liberación física, como si me hubiera quitado un chaleco con piedras. Respiré hondo. Por primera vez en años, no tenía miedo a revisar mi cuenta bancaria. No tenía ansiedad por llamadas inesperadas. No tenía obligaciones impuestas. Era libre, y me sentí casi culpable por disfrutarlo. Que a veces la familia no es quien te quiere, sino quien te necesita. Que el amor no se mide en cuanto das, sino en cuanto te respetan. Que ayudar no es malo, pero ayudarte a ti mismo tampoco lo es. Que la paz es un precio que vale la pena pagar. Y que a veces perder a tu familia es la única forma de encontrarte.